Estás escuchando ovnies.com. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de ovnies.com. Y antes de empezar con este episodio, para quienes entran de nuevas y no nos conocían, recordaros conocer nuestro proyecto de www.wapansi.com. El enlace lo dejo en la descripción y nuestro blog también, www.ovnies.com. Pueden escuchar también este podcast en varias plataformas y no olviden seguirnos en cada una de ellas. Y como ya sabrán más de uno y una, Ovnies es un proyecto en constante, pero también a la vez, hay que reconocerlo, un lento crecimiento. Y por supuesto, ustedes son vitales para que crezcamos como es debido y podamos hacer más cosillas de cara al futuro. Aquí seguimos y aquí de momento seguiremos. Hace unos pocos días, en este mes de abril del año 2026, una triste noticia recorría la prensa, una mala noticia para muchos seguidores y seguidoras de Nick Pope. La prensa anunciaba el fallecimiento de Nick Pope a los 61 años, debido a un tumor que él mismo había anunciado previamente. Y como no queríamos de alguna manera perdernos el poderle hacer un homenaje a su trayectoria, por supuesto desde todo el respeto y admiración hacia su figura, y también durante este homenaje hacernos varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué legado nos ha dejado Nick Pope, ¿no? ¿Cuál fue su aportación a la ufología? Y durante décadas Pope ha sido
conocido popularmente como el Fox Mulder británico, quizás fuese así, pero ¿y si no? ¿Habrá dejado algún caso o algún tipo de legado para las próximas generaciones? Quizás su temprana muerte haya dejado muchas preguntas en el aire, aunque es posible que las respuestas pues ya fuesen escritas hace tiempo. Acompañadme a este nuevo episodio para saber más sobre Nick Pope. Diciembre de 1980. Base aérea de Bentwaters, Reino Unido. Un teniente coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos camina solo por un bosque oscuro. Lleva una grabadora. Hay luces anaranjadas moviéndose entre los árboles. La radiación en el suelo es 3 veces superior a lo normal. El hombre se llama Charles Holt. Y lo que graba esa noche se convertirá en el expediente X más famoso de la historia militar británica. Pero hoy no vamos a hablar de alienígenas. Vamos a hablar de un funcionario de traje y corbata que desde una oficina del Ministerio de Defensa recibió su informe
y otros miles. Se llama Nick Pope y durante 3 años fue, o mejor dicho, se llamaba Nick Pope. Y durante 3 años fue el hombre que decidía que era una amenaza real y que era un solo globo meteorológico. O un grupo de adolescentes con unas linternas chinas. Estamos hablando, como no, de una figura que ha perdido la vida en estos días. Conocido para algunos como un ufólogo y para otros como un funcionario que terminó creyendo en los ovnis. Para entender esta historia tenemos que retroceder al año 1991. El Reino Unido está gobernado por John Major. En el cine se estrenaba la película de Terminator 2 y El silencio de los corderos. Y en la televisión Expediente X aún no se había estrenado. Eso llegaría 2 años después. En una oficina sin ventanas del Ministerio de Defensa, en Londres, un joven funcionario de carrera recibe un nuevo destino. Ese joven se llamaba Nick Pope y tenía por aquel entonces 26 años. Y hasta ese momento lo más emocionante que había investigado era unos pocos documentos sin ninguna importancia, que quizás le serviría como precalentamiento. Un nuevo proyecto que prometía ser en un inicio algo apasionante, ¿no?, para el joven Pope. El proyecto acogió el nombre de UFODESK. Oficialmente, la Secretaría Estado Mayor del Aire, segunda A, sección AS y segunda A, para los amigos. Un nombre que nadie recuerda, pero popularmente lo llamaban el escritorio OVNI. Hombre, esto está mucho mejor. Este nombre, a mí me gusta más este nombre. Pope no pidió estar ahí. De hecho, él mismo ya había admitido anteriormente que llegó siendo completamente una persona escéptica. No creía en platillos volantes, no había oído hablar de Roswell y su misión principal era sencilla: recibir los informes de avistamientos, encontrar una explicación mundana y cerrar el caso lo antes posible. Supongo que sería debido al volumen de avistamientos que llegase o de peticiones. Claro que algo ocurrió en esos 3 años, algo que lo transformó, ¿no?, que le hizo cambiar de opinión. Por citar a lo que dijo Pope en ese momento, fue lo siguiente: empecé pensando que todos esos avistamientos eran tonterías, pero cuando vi informes de pilotos de la RAF, controladores aéreos y policías militares, gente entrenada para observar el cielo, empecé a preguntarme, ¿y si algunos de estos casos son reales? Esa es la promesa de la historia de Nick Pope. La de un hombre corriente que, por azar del destino, se asomó al abismo de lo inexplicable. Pero también es una historia sobre burocracia, sobre poder y sobre cómo el gobierno británico pasó 60 años, ni más ni menos, que investigando ovnis, para finalmente, concluir de alguna manera que todo era una pérdida de tiempo. Y ahí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. Para entender los inicios de Pope tenemos que hacer un inciso en UFODEX, ¿no? Realmente, ¿qué era UFODEX y cuál era la finalidad de UFODEX, ¿no? Porque no nos engañemos, el UFODEX no era una sala de control con pantallas gigantes ni agentes dando vueltas observando lo que hacían los demás. UFODEX no era otra cosa que un lugar rudimentario, un escritorio, literalmente, pocos funcionarios con suerte, ¿no?
y bueno, y sentados frente a un montón de cartas y correos electrónicos. Algo muy similar a cómo es representado el Gefan ¿no? de entonces de Francia, ¿no? En una serie que se llama OVNIS, ¿no? Más o menos nos podemos hacer una idea de cómo era Ufodex. ¿Y cuál era su trabajo? Pues bueno, el trabajo de Ufodex o del escritorio era evaluar si algún objeto no identificado en el espacio aéreo británico suponía una amenaza para la defensa nacional. Nada más ni nada menos. Cada año el escritorio pues recibía una media de unos 300 avistamientos. En años pico, como el 1996 o el año más reciente, 2009, llegaban entre 600 o 700. Pero ninguno de los propios archivos desclasificados, el 95% de los casos, pues tenían una explicación sencilla. Eran aviones, eran satélites, eran meteoros, eran globos meteorológicos o incluso, como no podía fallar, las linternas chinas famosas. Sí, linternas chinas. Esa humilde invención oriental se convirtieron a finales de los 2000 en la pesadilla de muchos ufólogos, porque cientos de personas veían esas lucecitas anaranjadas flotando en el cielo nocturno y juraban que era una flota de ovnis, ¿no? Pero bueno, decir a finales del año 2000 tampoco sería del todo justo. A día de hoy sigue ofreciendo muchísimo juego a figuras sensacionalistas de la ufología. Seguro que ahora mismo, en este momento, ustedes entran en X, anteriormente conocida como Twitter, y estará un tal Maussan reportando algo similar, ¿no? O sea, quiero decir que ha dado mucho juego en tantísimos años. Lo que decía la cita del comunicado de prensa del Archivo Nacional Británico en junio del 2013 vino a ser lo siguiente. Cito, hay muchas razones por las que el número de informes se triplicó en 2009. Muchos de los relatos de avistamientos describen la apariencia de linternas chinas, aunque la gente no las reconociera en ese momento. Pero bueno, ese 5% restante, ese pequeño porcentaje de casos que no tenían explicación, es lo que mantuvo Nick Pope despierto por las noches, según él decía. Y hay 3 casos, por supuesto, pues en particular, que él consideraba irresolubles. 3 incidentes que, según él, demuestran que algo extraño estuvo sobrevolando el Reino Unido durante la Guerra Fría. De modo que, bueno, no estaría mal quizás dar un repaso a estos casos en resumen. Año 1980, el Roswell famoso británico. Empezamos por el más famoso, que viene a ser el Rendlesham Forest, el caso del ovni británico, que sucedió en diciembre de 1980. 2 bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de Suffolk, Beinweters y Woodbridge, soldados estadounidenses, comienzan a ver pues unas luces extrañas en un monte cercano. La primera noche, pues un sargento llamado Jim Peniston pues se acercó a una de esas luces y encontró un objeto metálico de forma triangular cubierto de símbolos que describió como jeroglíficos egipcios. Él tocó el aparato luego y el objeto pues despegó a una velocidad imposible, ¿no? Al día siguiente el teniente coronel Chase Holt, el segundo al mando de la base, decidió investigar. Llevó su grabadora, caminó hacia el bosque con su equipo y lo que grabó esa noche, pues según el reporte, era como algo escalofriante. Reportaba que
unas luces, se movían entre los árboles un rayo láser que barría el suelo y mediciones de radiación 3 veces superiores a lo normal en el punto donde Pennington dijo que había aterrizado el objeto. Cito a Holt. Observamos un objeto rojo brillante. Ahora se ha dividido en dos. Uno se mueve hacia el este y el otro hacia el oeste. Hay un rayo de luz que apunta al suelo. Nick Pope llegó al UFODesk 11 años después, en 1991, pero cuando revisó el expediente de Rendlesham, algo le llamó la atención. Los niveles de radiación en su informe oficial, Pope concluyó que eran significativamente más altos que el promedio de fondo. Y eso, pues, claro, le preocupaba porque varios soldados habían tocado el objeto. Pero hay más. O sea, en el año 2002, el Ministerio de Defensa desclasificó un documento interno marcado como secreto UK B. En él se leía: si lo reportado en Rendlesham es cierto, representaría una tecnología que no poseemos. El gobierno británico nunca dio una explicación oficial y Nick Pope dijo en múltiples entrevistas que Rendlesham es el caso que todavía se mantiene, que todavía le mantiene a Nick Pope despierto por la noche. El siguiente caso es el de Cosford en 1993, el caso conocido por la Noche de los Triángulos. Pero si Rendlesham es el caso más famoso, el que Pope considera el más desconcertante de todos, ocurrió en el año 1993, mientras él estaba en el cargo y habló del incidente de Cosford. En una noche de un 31 de marzo del año 1993, pues decenas de personas en todo el oeste de Gran Bretaña reportaron lo mismo: un enorme objeto triangular flotando en silencio sobre sus cabezas. Está en Somerset y luego en Midland y luego pues sobre las bases de RAF en Cosford y en Southbury, si se dice así, perdonen por las como lo digo, porque podría equivocarme, pero no lo hago para ofender.
Bueno, entre esos testigos hay agentes de la Policía, Ministerio de Defensa y oficiales meteorológicos. Gente fiable, entrenada, por supuesto, para observar el cielo. Aquí viene un poco lo que volvió loco a Nick Pope. Los testigos describían un objeto que podía pasar de estar completamente quieto a velocidad supersónica en un instante, sin producir barrera sónica. Eso, amigos, es físicamente imposible para cualquier aeronave humana. Como dijo el propio Pope, la fuerza G de esa aceleración mataría a cualquier piloto al instante. Aunque sí hay una coincidencia que heló la sangre a Pope. 3 años antes, en 1990, pues ya le sonarán a ustedes el tema de los triángulos y tal, de la oleada belga, ¿no? Que había vivido esa ola masiva de avistamientos de objetos triangulares. La Fuerza Aérea belga llegó incluso a interceptarlos con cazas F-16. Y los radares pues detectaron esos artilugios y las fechas pues eran las mismas, eran finales de marzo. Entonces, pues bueno, para Pope eso no era una coincidencia, era lo que sería para cualquiera, un patrón. Y eso le llevó a decir una frase que se ha vuelto famosa en el mundo ufológico. Da la sensación, cito, da la sensación de que el fenómeno te está topando el pelo. El siguiente caso es un caso realmente popular, donde no hace demasiado tiempo parecía recobrar fuerza e incluso desde aquí se hizo un especial del análisis. Como no, les hablo de la foto de Calvin en el año 1990. La imagen que al parecer desapareció. Llegamos al tercer caso, el que tiene de alguna manera todos los ingredientes de una novela de John le Carré, la fotografía de Calvin. Un 4 de agosto del 1990, 2 excursionistas escoceses entrarían en las tierras altas, cerca del pueblo de Calvin, y de repente pues vieron un objeto con forma de diamante flotando del cielo. Completamente silencioso, y a su alrededor 1 o 2 aviones Harrier de la RAF. Parecen escoltarlo o vigilarlo, ¿no? Según informaron. Los excursionistas pues tenían una cámara, tomaron varias fotos y la mejor de ellas pues vino a mostrar un objeto con una claridad quizás demasiado asombrosa para la época. Esas fotografías llegaron al Ministerio de Defensa. Nick Pope las vio y las colgó en la pared de su oficina, porque para él son eran la evidencia más convincente de un ovni real que jamás había visto. Pero bueno, aquí es donde más viene el misterio, sí o no, según cómo queramos enfocarlo o verlo, ¿no? Años después, Pope pues intentó recuperar esas fotos para un libro
¿Y qué pasó? Pues que las fotografías habían desaparecido. No hay copias, no había negativos y los archivos oficiales del caso pues han sido sellados pues hasta el año 2072. O sea que es decir, no creo que ninguno lleguemos a verlos liberados. Y bueno, y ahí es donde, digamos, empieza el misterio, ¿no? Quizás de los casos menos creíbles de los tres, pero el que más misterios aborda de los tres. Es realmente curioso. ¿Quién hizo desaparecer esas fotos? ¿Y por qué? Y sobre todo, ¿dónde están ahora los dos excursionistas? Nadie sabe quiénes eran. Nunca se presentaron públicamente, al parecer. O más o menos sí, pero bueno. Nick Poe ha declarado declaró que creía que el Ministerio de Defensa enterró el caso de Calvin deliberadamente y que esas fotos eran la prueba de algo que el gobierno no quería que viera. Sin embargo, como ya se ha mencionado en muchas ocasiones y yo mismo durante un programa pues que se hizo alrededor de hace 2 años, esa fotografía de Calvin era improbable porque un tipo de cámara semiprofesional de la época no podía hacer una toma tan nítida en movimiento y que te diera además tiempo como para crear como para sacar una imagen con tantas referencias en un primer plano. Es decir, era una imagen muy premeditada, ¿vale? Lo que es lo mismo, la fotografía, pues para mí, bajo mi punto de vista, era una absoluta manipulación, ¿de acuerdo? ¿Y por qué eso? Bueno, a ver, es que antes de continuar, para que no hayan conocido voy a tratar de describir un poco la imagen, porque claro, para quienes no conozcan el caso, pues les estará sonando a algo vacío, ¿no? Lo que estoy diciendo. La imagen es como en una esquina de la fotografía, ¿vale? Una fotografía de los años 90. En una esquina se ve perfectamente como unos árboles, ¿de acuerdo? Unos setos, abajo se ve una valla y un objeto perfectamente perfilado en un gran tamaño. O sea, es una imagen muy nítida para la época y además también pues con muchas referencias tomadas, eso se hacía normalmente como para saber, para tratar de decir a la gente esta fotografía no está manipulada, porque hay que recordar que los negativos no eran una prueba evidente las fotografías analógicas, no eran una prueba evidente de nada, por mucho que intente mucha gente de decir, como eran este tipo de fotografía analógica, nadie pudo retocarlas porque no había Photoshop o no había otros programas digitales, ¿no? Realmente no es así. Los negativos se podían manipular y las fotografías también se podían manipular. Es decir, si alguien manipulaba un negativo, podría manipular una fotografía, ¿vale? Simplemente superposicionando un negativo sobre el otro a la hora de revelarlo con el objeto que se quisiera. Se fotografiaba, por ejemplo, un objeto sobre una mesa, ¿vale? Con un fondo azul o blanco, lo que fuera. Se fotografiaba ese objeto, ese parte del negativo se cortaba y se pegaba sobre otro negativo como si quisiesen hacer una marca de agua, ¿de acuerdo? Para que ustedes me entiendan. Y entonces ahí era como se manipulaban los negativos, o sea que sí eran manipulables los negativos, ¿de acuerdo? Y bueno, a ver por dónde iba. A ver, un poco viene a ser la pregunta del misterio, ¿no?
aún así, ¿no? Si es tan evidente que es algo que no, un caso que no tenía relevancia, no era relevante, la pregunta es el por qué se ocultó ese archivo en la fotografía. Eso sí que es un verdadero misterio, y quizás simplemente fuera desechada por la irrelevancia del caso y no se tratara nunca más, o se utilizaran medios para que no se utilizaran con medios gubernamentales o recursos o algo por el estilo, ¿no? Pero es difícil, muy difícil de saber. O sea, UFODEX no sirve a ningún propósito de defensa y meramente, o sea, según dijeron ellos mismos, o sea que UFODEX no servía de ningún propósito de defensa y meramente pues fomentaba la generación de correspondencia. Bien, ¿esto qué quería decir? Vamos a traducir un poco lo que dijeron, o sea, la argumentación que dieron para cerrar UFODEX, ¿vale? O sea, no es otra cosa que, por traducirlo de alguna manera, estamos hartos de que tomen esto como un programa sensacionalista de la radio y no tenemos tiempo para contestar miles de cartas que no conducen a ningún sitio, dado que nuestro objetivo es la defensa, no es atender pues bueno, ciertas tergiversaciones o alucinaciones, ¿no? Como quisieran decirlo ellos. Y bueno, en 2009 el escritorio pues recibió más de 600 informes, el triple que el año anterior. El entonces ministro de Defensa, no me acuerdo si era Bob algo, pero no me acuerdo bien, pues fue informado de que en más de 50 años ningún avistamiento había revelado jamás una amenaza militar o una presencia extraterrestre. Así que cerraron la línea directa y la dirección de correo electrónico, y supongo que para muchos, lamentablemente, pues el escritorio desapareció. Hay una ironía aquí. El propio comunicado admite que el aumento de avistamientos en 2009 pues coincidió con la liberación de los primeros archivos OVNI por parte de National Archives. Es decir, el gobierno alimentó el interés público liberando documentos y luego se quejó de que la gente les escribiera demasiado. Es un poco un sinsentido. Y ahí es donde podría estar la clave de la desaparición del archivo de Calvin realmente. Así es. Calvin, por su interés, quizás popular, podría ser en un futuro un recurso electoral si alguien lo necesitase. Es cierto que los ingleses no son como los americanos a la hora de usar el comodín OVNI para una campaña electoral, pero ¿qué otra explicación podría tener, verdad? Claro, imagínense como el impacto, ¿no? Imagínense que bueno, vuelven otra vez un gobierno que sea más sensacionalista, menos sensacionalista, más tal. Intenta alimentar otra vez la teoría de los ovnis, poco a poco va alimentando otra vez, bueno, no sé si teoría o no, ¿de acuerdo? No estoy aquí diciendo de que no crean la posibilidad, ¿vale? Pero bueno, alimentan el interés público por los ovnis en Reino Unido, ¿de acuerdo? Y esto, cuidado, que esto está hasta en 2072. Y llega alguien y dice, pues yo, y promete liberarlos antes, en campaña. ¿Les suena, verdad? Pues sí, ahí es. ¿Podría ser la clave eso? No lo sabemos. Quizás dentro de unos años ni siquiera me acuerdo de que he dicho esto, pero bueno, si eso sucede, pues a lo mejor sí me acuerdo, no lo sé. Pero podría ser ovnis, o sea, digamos, misterios de campaña, ¿no? O sea, el comodín de campaña. El doctor David Clark, en ese mismo comunicado, lo resumía de una manera muy concisa. Creo que esto demuestra que los ovnis son, en su gran medida, un fenómeno social.
Y no sé si tendría razón o no, pero también es cierto que entre los cientos de informes de linternas chinas y avistamientos de perros secuestrados, junto con tiendas de campaña, si no recuerdo mal ese informe, no lo tengo aquí delante, sí hay un hombre que... Sí, efectivamente, era un hombre de Cardiff que dijo que un ovni le había secuestrado el perro y la tienda de campaña. No recuerdo si también se llevó el coche o algo de eso, o sea, le dejó un poco al hombre ahí fatal por la noche. Imagínate que te pasa eso. Pues a nadie nos gustaría. Pero bueno, eso es un poco lo que sucedió y al parecer pues ese fue el reporte. Creo que era de Cardiff. Luego ya si en los comentarios si alguien llega y quiere corregirme, pues pero vamos, no sé si fue el perro y la tienda o el perro y el coche o el perro, el coche y la tienda, algo parecido me suena. Nick Pope pues bueno, dejó el Ministerio de Defensa en el año 2006. Desde entonces pues se dedicó pues a escribir libros, a dar conferencias y a aparecer en programas pues de la televisión, de aliens y demás, hasta convertirse pues en una celebridad dentro del mundo de la ufología. Este año, el 14 de abril del 2026, pues Nick Pope ha fallecido, como ya hemos dicho, a causa de un cáncer de esófago a los 61 años. Su muerte ha generado cientos y cientos de titulares en todo el mundo, incluso aquí en España, y muchos de ellos recordándolo como por su mote, ¿no? El verdadero Fox Mulder, ¿no? Y bueno, pero como hemos visto, su legado es más complejo. Para algunos fue un héroe que desafió el sistema y sacó a la luz información clasificada. Para otros un funcionario menor que supo vender muy bien su historia. Y para otras generaciones y de varias edades, pues quizás sirvió y servirá como una figura pues motivadora, como un impulso hacia el interés hacia la ufología, por cómo explicaba cada caso en sus entrevistas, por como tal, no fue una persona extremadamente sensacionalista, ni muy amarillista, ni nada, simplemente pues tenía sus ideas y eran firmes y no eran demasiado exagerado, no era como Bob Lazar, por ejemplo, ¿no? Que lleva toda la vida y ha ido un poco cambiando pues su argumento inicial. Quizás lo más justo sería pues decir esto: Nick Pope no descubrió evidentemente los extraterrestres, pero nos obligó a hacernos pues preguntas incómodas, y en un mundo donde los gobiernos siguen clasificando documentos y los pilotos militares siguen viendo cosas raras en el cielo, aparentemente pues esas preguntas pues van a seguir siendo necesarias. Esos casos abiertos y en muchos otros quizás pues no verán la luz. Sea como sea, lo que es innegable que de alguna manera u otra Nick Pope jamás será olvidado en el mundo de la ufología, y en mi opinión, pero es mi opinión, creo que será recordado para bien, ya que sus ideas no fueron cambiantes, como ya he dicho, se mantuvo hasta el día de su muerte. Bueno, pues queridos y queridas oyentes, estaría más tiempo con ustedes, pero este episodio ha llegado a su fin. Y como ya es costumbre, pues quiero darles las gracias por seguirme hasta el final de este pequeño viaje de hoy, en este homenaje humilde hacia la figura de Nick Pope. Y bueno, y por supuesto pues mi más sentido pésame a la familia, si algún día les llega, que evidentemente no, porque está en español y no nos conoce mucha gente todavía, pero bueno, espero que algún día le llegue este homenaje y ya está, a su familia. Así que ya saben, pueden seguirnos en
redes sociales como Blue Sky, Facebook, MeWe, Mastodon y en YouTube. También en Patreon pueden inscribirse y bueno, y pueden escribirnos también un comentario con sus datos de contacto si quieren que pues bueno, que haga algún episodio con algún caso en concreto del que no haya hablado o algo por el estilo, que eso también ayuda a este proyecto y como ya les he dicho, en los comentarios les dejo los enlaces. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta entonces estén ustedes alerta. Muchas gracias, buenas noches y hasta el siguiente. Hasta luego.